Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión del capítulo español del Club de Roma, que la vamos a dedicar como continuidad a otra que hicimos en octubre previa a la elección del presidente Trump, al estudiar qué repercusiones, qué programas había entonces y qué condicionantes tenía el proceso electoral del 5 de noviembre. Nos habíamos propuesto que una vez serenados los ánimos y a medida que vaya decayendo la cantidad de comentarios y opiniones y prospecciones de cuáles van a ser las repercusiones de esta segunda presidencia de Donald Trump, nos parecía importante hacer una reflexión de cuál es la situación y nos ha dado tiempo también a ir viendo cómo se están produciendo los nombramientos de lo que sería el gobierno del presidente Trump. Ustedes estarán leyendo innumerables comentarios en la prensa diaria y en los noticiarios. A nosotros nos sigue pareciendo importantísimo analizar estas elecciones porque de alguna manera Estados Unidos sigue siendo una potencia principal de este mundo caótico en el que estamos y de esta globalización multipolar donde a veces hay otros actores que están intentando crear un nuevo universo, pero ciertamente Estados Unidos sigue teniendo liderazgos importantísimos y es muy importante que nosotros analicemos esto. Por otro lado, el Club de Roma tiene una deuda con los Estados Unidos y con la gente del MIT, porque gracias a ellos se hizo el primer informe del Club de Roma, Los límites al crecimiento, que fue el único informe que el Club se atrevió a hacer una consideración entre los distintos subsistemas globales que conforman la vida de las gentes. En aquel momento se escogieron a algunos que eran muy determinantes, entre los cuales había una preocupación por el tema de la alimentación, porque quizá en el año 68, en el año en que se creó el club, el matrimonio Ehrlich había escrito un informe que se llamaba La bomba demográfica, en el cual pensaba que no iba a haber alimentos para si seguíamos creciendo al ritmo que se estaba creciendo entonces. Gracias a Dios se ha seguido creciendo y los alimentos han ido apareciendo a pesar de que seguimos sin erradicar el hambre en el mundo. Pero el capítulo español y el propio Club de Roma no tienen opiniones al respecto. O sea, nosotros no podríamos opinar a favor del presidente Trump o del presidente Biden o de Kamala Harris, porque de alguna manera somos un club de debates y en este club de debates participamos una serie de miembros del capítulo que tenemos opiniones muy diferentes y a veces enfrentadas. Por eso nosotros, y lo digo porque en el 2016, cuando Hillary Clinton perdió frente a Donald Trump las elecciones, hicimos una sesión para analizar, porque nosotros habíamos pensado en un ciclo de qué continuidad iban a tener los programas de Obama si seguía Hillary Clinton, y a todos nos sorprendió aquella elección. Recuerden que en aquel momento los votos particulares de los distintos ciudadanos americanos eran más los a favor de Hillary que a favor de Donald Trump, pero el especial régimen electoral que tienen dio pie a esa situación donde ganó Trump y ha sido un presidente que en aquellos 4 años nos sorprendió mucho y quizá ahora nos vuelva a sorprender. Pero nosotros no tenemos un criterio respecto a esta elección que han hecho el pueblo americano y que nosotros lo veremos ahora cómo van a actuar y qué repercusiones van a tener en todos los ámbitos de nuestras vidas en las políticas que el presidente Trump vaya a desarrollar. Yo les dejo ya a ustedes con Ana Mangas, que va a ser la moderadora de la sesión, y con tres personas que son Pedro Rodríguez, Macarena Vidal y Vicente Palacio, y con los cuales, con algunos de ellos, con Pedro, tenemos un poco un compromiso de una vez que han pasado las elecciones este año electoral, que hagamos una reflexión de hacia dónde va el futuro de las democracias en el mundo. Porque nosotros estamos acercándonos a situaciones muy complejas, muy extrañas, donde es muy difícil no tener una tentación de apoyar a autócratas de todo tipo que se están prodigando a lo largo del planeta. Y sería bueno que repensáramos un poco hacia qué mundo vamos y hasta qué punto los modelos democráticos que han permitido pues una segunda parte del siglo XX
bastante atractiva y bastante interesante y que ha fomentado el respeto a una serie de reglas y de gobernanzas mundiales, lo estamos viendo que se nos está deteriorando. Estamos viendo hasta qué punto la gobernanza salida de la Segunda Guerra Mundial, por así decirlo, el sistema de Naciones Unidas, es prácticamente irrelevante en muchos ámbitos, como es prácticamente irrelevante la defensa de los derechos humanos y especialmente del derecho humanitario, como estamos viendo hoy día en el conflicto en Palestina. Yo no me alargo más, simplemente decirles que vamos a seguir haciendo sesiones de esta naturaleza porque el Club de Roma, mucha gente lo asocia con los límites al crecimiento, pero el Club de Roma cuando se constituyó en el año 68, Aurelio Pechey lo pensó con la gente que acudió a la Academia del Lince en abril del 68 para hablar de dos temas, que era cómo potenciar el desarrollo humano y al mismo tiempo cómo encontrar nuevas fórmulas no de gobernanza, sino de gobernabilidad, de capacidad de gestionar conflictos y de gestionar encrucijadas. Hoy día es muy difícil pensar que pudiéramos ser capaces de desarrollar una gobernanza universal. Lo estamos viendo con los llamamientos a veces de Naciones Unidas, lo vamos a ver dentro de unos días cuando hagamos una sesión sobre en qué va a quedar la cumbre de Azerbaiyán, la cumbre de la COP29, o como hemos visto que la cumbre que se ha hecho sobre biodiversidad ha pasado sin pena ni gloria y casi nadie ha hablado de ella, a pesar de que sigue siendo un tema determinante para el desarrollo de la vida humana sobre el planeta. Les dejo ya y les invito a que nos sigan en las próximas sesiones. Y nada más, todo tuyo, Ana. Ponle preguntas difíciles que nuestros contertulios son muy sabios y te las podrán contestar todas e incluso algunas con nota. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Gracias. Muchísimas gracias, José Manuel, por la introducción y por enmarcar la sesión de esta tarde. Bienvenidos todos, buenas tardes, tanto a los que ya nos conocéis, porque os habéis apuntado a otros debates, como a los que venís por primera vez. Comentaros que, como siempre, tendremos una conversación de aproximadamente una hora y que luego abriremos el turno de preguntas y tenéis a través de la plataforma Zoom una cajita de preguntas y respuestas para que nos las vayáis enviando. No tenéis por qué esperar a los últimos 20 minutos, podéis ir lanzándolas a lo largo de la sesión y luego yo las recogeré y se las formularé a los invitados de la sesión de esta tarde, que como bien comentaba José Manuel, pues estamos encantados de que estén aquí, que nos hayan hecho un hueco, que sabemos que tienen muchísimo trabajo por estas fechas y contamos, bueno, con Pedro Rodríguez, que él es profesor de Relaciones Internacionales y director de contenidos de la revista Política Exterior, con Macarena Vidal, que es corresponsal del País en Washington y lo fue anteriormente también en Pekín, además de que ha sido reportera en Estados Unidos y Reino Unido con la agencia EFE, y con Vicente Palacio, que es director de Política Exterior de Fundación Alternativas y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenidos a los tres. Vamos a empezar por la actualidad, que no paran de surgir noticias. Macarena, empiezo contigo, que estás ahí al pie del cañón informando todos los días desde el medio en el que trabajas. Sobre, como comentaba José Manuel, todos estos nombramientos, ¿no?, de lo que va a ser el equipo de Trump, y te quería un poco preguntar, viendo un poco esos nombramientos, esas elecciones, centrándonos un poco especialmente en la política exterior, la seguridad, en ese impacto que va a tener esta nueva administración en el resto del mundo, preguntarte un poco cuáles son las líneas que ya un poco con la elección de este equipo podemos vislumbrar de cuáles pueden ser un poco las líneas principales de la política exterior de este nuevo mandato de Donald Trump. Bueno, pues el equipo de política exterior quizás sea el más normal o el más convencional que ha nombrado Trump, porque todos los demás parece que haya elegido en cada sector lo más inadecuado, ¿no? Tenemos a Robert Kennedy, el antivacunas en sanidad, tenemos bueno, se acaba de retirar Matt Gaetz como secretario de Justicia, que estaba acusado de sexo con menores, en fin. Pero en política exterior ha nombrado a Marco Rubio, al senador por Florida, de origen cubano,
Bueno, él ha estado en el Comité de Relaciones Exteriores y tiene buena experiencia internacional, ¿no? Pero ya su nombramiento nos da una pista, ¿no?, de por dónde van a ir las cosas. Marco Rubio es un halcón, es pro-israelí, es anticastrista, por supuesto, ha sido muy duro con Venezuela. En Ucrania, pues bueno, ha sido crítico de la ayuda hacia Ucrania. Entonces, bueno, cabe esperar que sobre todo lo que hará es una política de halcón, pero ahí quien tendrá la última palabra siempre no va a ser él. Donald Trump, durante su primer mandato al Departamento de Estado lo ninguneó. Y esta vez, pues cabe pensar que él también querrá dirigir la política exterior de Estados Unidos. Gracias, Macarena. Pedro, te lanzo ahora otra pregunta, pero vamos, todo lo que queráis también pues añadir o completar o si estáis de acuerdo o en desacuerdo con vuestros colegas, pues adelante. Pedro, siguiendo un poco la actualidad y ya enganchando un poco y tirando del hilo de algunos de los temas que ha tocado Macarena, también pues de Ucrania, del conflicto en Palestina y en Oriente Medio. También guiándonos por la actualidad, los últimos movimientos que estamos viendo de Biden estos días respecto al armamento que se está enviando a Ucrania. Quería un poco ver también tu opinión y percepciones, por qué, cuáles son los objetivos y en esta aceleración de mandar este tipo de armamento, hasta qué punto hay margen para tener un impacto teniendo en cuenta que queda muy poco tiempo para que en enero Trump asuma la presidencia. Un poco, pues eso, reflexiones, ¿no?, sobre estos últimos movimientos de esta semana. El sistema parlamentario británico es bastante expeditivo y yo creo que a todo el mundo llama la atención lo rápido que llega el camión de mudanzas al número 10 de Downing Street. El sistema presidencialista de Estados Unidos tiene otros ritmos. De hecho, hay una expresión en la jerga política de Washington para describir a los presidentes que en el periodo entre las elecciones y la toma de posesión de sus sucesores es el pato cojo, ¿no? En este periodo muy peculiar, son más de 2 meses, 10 semanas largas, el presidente saliente conserva todas sus atribuciones. No es un presidente en funciones, no es un presidente interino, no, digamos, toda su capacidad de maniobra, su influencia, sus poderes constitucionales se mantienen intactos, tal y como nos recordó hace 4 años Donald Trump instigando un golpe de Estado desde la Casa Blanca. Por lo tanto, lo que vemos es que el presidente Biden, en el ejercicio de esos poderes constitucionales y a la vista de la escalada de ataques sistemáticos contra las ciudades de Ucrania, su infraestructura energética y sobre todo la injerencia de Corea del Norte, después de pensárselo mucho, ha decidido dar el visto bueno a la utilización de misiles de largo alcance, unos 300 kilómetros de rango, los famosos ATACMS, y poder que los ucranianos los puedan utilizar contra objetivos dentro del territorio de Rusia. No una decisión similar, aparte de presionar a aliados europeos como Francia, como Inglaterra, Reino Unido, como Alemania, para que similares sistemas de armas también puedan ser empleados por Ucrania. Washington también ha autorizado el despliegue de minas antipersonal, por supuesto prohibidísimas, de dudosa legalidad internacional, pero bueno, yo creo que estas decisiones muestran pues la peligrosidad de ese interregno presidencial, como con 2 grandes guerras abiertas, la de Ucrania y en Oriente Medio, y el riesgo de un tercer conflicto en Asia, pues todo el mundo quiere, digamos, posicionarse de la mejor manera posible para cuando Donald Trump el 20 de enero a las 12 de la mañana de Washington asuma la presidencia. En el caso de Ucrania es claro que
el apoyo que ha venido brindando la administración Biden va a terminar. La promesa de Trump de acabar con esta guerra en 24 horas solo es posible, digamos, forzando a Ucrania a aceptar el status quo, es decir, perder 20% de su territorio y cortando y, si es preciso, presionando con terminar ese respaldo que hasta ahora ha facilitado Washington. Y por lo tanto, pues son semanas muy intensas, muy peligrosas. Todo el mundo, sobre todo los que han estado mirando el calendario electoral americano, esperando un resultado favorable, pues intentan aprovechar también y en ese contexto yo creo que hay que entender la escalada que estamos viendo en Ucrania. ¿Cuál es la respuesta de Putin? Bueno, pues el faroleo este del arma nuclear, pues otra vez lo vuelve a ejercer. Eh, Ha utilizado un misil intercontinental. Bueno, hay discusiones y técnicamente es intercontinental, pero claramente el mensaje es que si me aprietan las clavijas, pues yo también estoy dispuesto a responder. Y este es el pulso que estamos viendo. Muchas gracias, Pedro. Tirando del hilo de lo que estás contando, paso contigo, Vicente. Si finalmente se produce un acuerdo rápido y beneficioso para Rusia o vemos una administración Trump con una política exterior prorrusa, ¿cuál es el impacto para la seguridad y la estabilidad de Europa en general, pero también para la Europa del Este, para los bálticos? Veíamos estos días como también los países nórdicos estaban teniendo esas conversaciones y un poco hablando a la ciudadanía de esos posibles escenarios, preparando un poco mentalmente hacia un posible escenario hipotético futuro de conflicto bélico. ¿Cuál es la situación que nos plantea esa política prorrusa por parte de la administración Trump si al final se produce? Desde luego, parece claro que Trump, como en este asunto, como en otros muchos, pues parece que está muy decidido a cumplir lo que dice, o lo que dijo, o lo que prometió en la campaña electoral, que por supuesto, bueno, fue uno de sus puntos fuertes, ¿no? Entre una parte del electorado, presentarse como el candidato de la, así llamado, ¿no? Por muy subgéneris que fuera esa paz, ¿no? Y efectivamente, yo creo que lo que cunde ahora mismo en Europa es un gran nerviosismo, ¿no? O sea, yo creo que las capitales están bastante nerviosas. También hay una cierta división europea en torno a qué hacer si Donald Trump, como parece que va a hacer, decide o puede iniciar unas conversaciones directamente a tres, ¿no? Con Zelensky unilateralmente y con Putin. Evidentemente, ya ha habido reacciones de algunos líderes europeos hace unos pocos días, ya haciendo un llamamiento y, bueno, significándose y haciéndose visibles para estar en esa negociación. Está claro que hay retos y dudas en muchos aspectos. Uno, desde luego, es inmediato, que es Ucrania. Pero Ucrania tiene que ver mucho también con cuál va a ser el papel de la OTAN, ¿no? En términos de la posguerra, cuando eso ocurra, si finalmente Ucrania o no, o lo que quede de Ucrania, ¿no? Pues va a ser parte de OTAN una vez que termine la guerra, o si realmente Ucrania va a terminar siendo eso que Zelensky pedía hace ya más de un año, que era ser el arsenal, ¿no? El arsenal de Europa, ¿no? Bueno, pues veremos qué pasa. En todo caso, es claro que ahora mismo un objetivo central es intentar estar en esa conversación. O sea, sería muy raro que Europa se quedara fuera, siendo que a lo mejor otros también van a participar de alguna manera. Ahí siguen estando en el backstage actores como Turquía, como Brasil, como China. Son actores que se han posicionado desde hace mucho tiempo en una salida, digamos, de negociación para la paz, de algún modo, y Europa no. Entonces, ahora mismo, pues la cuestión es, bueno, ¿qué hacer, no? Y no tiene una respuesta fácil a corto plazo. Ujú. Yo quería comentar sobre esto de la posibilidad de unas negociaciones y que Trump presione para unas negociaciones. Estamos dando por seguro que sería en unos términos humillantes para Ucrania, pero también hay que tener en cuenta que
Trump, a él le interesa mucho su prestigio personal. Y unas conversaciones en las que Ucrania tuviera que firmar una paz humillante, y que dejaran como claro vencedor a Putin, para Trump no sería tan ventajoso en el terreno estadounidense. O sea, el público estadounidense, queramos o no, sigue viendo a Putin como el gran Satán. Y entonces, no sé hasta qué punto estaría Trump dispuesto a dar, a ser el, eh, el mediador o el facilitador de un acuerdo humillante. O sea, yo creo que en esas conversaciones, y eso es también parte de lo que estamos jugando, de lo que se está haciendo ahora. Se está tratando de armar a Ucrania para que pueda negociar en las condiciones más ventajosas posibles. Y entonces, bueno, unas negociaciones rápidas posiblemente sí. Tan humillantes para Ucrania, no sé si Trump lo tiene tan claro que eso es el resultado que quiere. Él no ha dicho qué es lo que quiere exactamente. Bueno, me gustaría recordar dos cosas con respecto a Trump-Putin. En la famosa cumbre de Helsinki, en el primer mandato, Trump ya dijo que él creía antes a Putin que a sus Mm, servicios de inteligencia. Por lo tanto, esa equidistancia o, digamos, o esa pésima reputación de Putin es más que discutible, porque Putin es un ídolo en sectores ultraconservadores. ¿De acuerdo? Por lo tanto, y lo vemos en Europa y también en Estados Unidos. Y los frequent callers del Kremlin, que según el libro de Woodward y el Wall Street Journal son Elon Musk y Donald Trump, tienen una relación muy peculiar con Putin. Es una relación discreta, pero es una relación de complicidad. Y yo creo que esto también hay que tenerlo muy en claro. Este no es el primer día de clase para Trump con respecto a Ucrania. Y me gustaría recordar también que el primer impeachment fue precisamente por retener la ujú. ayuda militar a Ucrania. Por lo tanto, en fin, Trump está dispuesto a muchas cosas y no creo que sea un factor el que Ucrania salga bien parada de esta tragedia. Quería- Bien parada no exactamente, y bueno, y Vance desde luego ha dicho que sí, que tendrían que perder territorio. Pero bueno, que vamos a ver. No, eh, no todo el mundo es maga en el Partido Republicano. Bueno, el Partido Republicano yo creo que ha dejado de existir. Yo creo que sí que todo está controlado por MAGA. Para mí, el elemento más evidente de esta absorción del Partido Republicano es que Trump ha nombrado a su nuera copresidenta del Comité Nacional Republicano. Para mí eso lo dice todo. Yo recuerdo que Bush padre era presidente del Comité Nacional Republicano y cuando llegó Watergate a un punto sin retorno, Bush padre tuvo que ir a la Casa Blanca a Richard Nixon a decirle, hasta aquí hemos llegado. Parte de la crisis política en Estados Unidos es una crisis de los partidos políticos y está claro que el Partido Republicano no ha sobrevivido a Trump. Y Trump es ahora mismo una cometa sin hilo y el troleo de sus nombramientos absolutamente fuera de la ortodoxia o de lo que es reconocible en la política de Estados Unidos del lado republicano, yo creo que es evidente. Y también me parece una prueba muy significativa de cómo el Partido Republicano ya no existe, es la suerte que han tenido todos aquellos que se han atrevido a exigir cuentas, a disentir o a respaldar la rendición de cuentas ante el Congreso por todo lo que ha hecho Trump. Por lo tanto, yo no tendría mucha fe en que el Partido Republicano va a servir de contrapeso o, en fin, va a ejercer una especie de oposición interna a lo que ahora, lo que en 2016 era un simple
eslogan electoral, MAGA, ahora digamos que es una fuerza, una opción iliberal que ha conseguido ser revalidada en las urnas. Vicente, cualquier cosa que quieras añadir a esto y un poco viendo la reacción también desde Europa. Ante esta nueva administración, ¿ves más posible que pueda servir para impulsar la autonomía estratégica abierta? ¿O por el contrario, crees que va a haber, según un poco los nuevos resultados, como es el Parlamento, etcétera, en las nuevas fuerzas también en los Estados miembros? ¿O crees que vamos a ir hacia división o incluso hacia relaciones más bilaterales y no una postura tan común como a lo mejor, una postura más común como la que vimos en la otra presidencia de Trump? Un poco esta situación, teniendo en cuenta cómo está ahora mismo la Unión Europea y que tenemos también algunos Estados miembros que tienen gobiernos bastante nacionalistas y bastante eurófobos también, vamos hacia un impulso de esa a lo mejor necesaria, de esa segura necesaria autonomía estratégica, o por el contrario podemos ver que haya conversaciones más bilaterales entre determinados estados más afines a la ideología de Trump con Estados Unidos. Bueno, la situación en Europa, claramente, como sabemos, no es nada fácil, ¿verdad? O sea, básicamente Europa está en una encrucijada económica muy importante y así lo reflejan, ¿no?, la necesidad de esos informes que se encargaron a Mario Draghi y a Letta, ¿no?, y que tienen que ver con la competitividad. No tenemos que olvidar que todo esto está relacionado también con el futuro de Ucrania, ¿no?, cuando se hablaba antes. O sea, realmente tampoco Estados Unidos lo puede hacer o deshacer todo con Ucrania, porque es que al final Europa se tendrá que lavar los platos, ¿no?, de un poco de lo que se ha destrozado, de la vajilla que se ha destrozado, que se ha ensuciado, y realmente básicamente nos va a tocar en gran parte de Europa hacer ese esfuerzo suplementario de aquí a una década o dos, porque al final queremos que Ucrania de alguna manera se incorpore en alguna geometría variable a la Unión Europea. Estamos en una recesión económica en Alemania. O sea, Alemania es muy importante, ¿no? Yo creo que la llamada el otro día de Scholz a Putin es muy reveladora de muchas cosas. Podríamos extendernos mucho, pero una de ellas es que hay muchos signos que ya se multiplican desde hace semanas y meses de que hay una fatiga tremenda en relación a Ucrania, una imposibilidad de sostener el pulso económico, de provisión de armamento, porque es que realmente Europa se está quedando literalmente sin munición. Y hay al mismo tiempo, y en relación a la autonomía estratégica, en ese contexto que dices, es verdad que Europa tiene que intentar hacer de la necesidad virtud. O sea, de un momento muy complicado, tratar de, digamos, saltar sobre sus propios hombros y, pues bueno, dar ese salto tecnológico en el ámbito de la defensa, ¿verdad?, en el ámbito de la tecnología. Y ahí, pues creo que a muy corto plazo el reto de establecer un área de seguridad en torno a una nueva arquitectura de seguridad y una nueva relación, desde luego, con la nueva administración Trump en el ámbito comercial, en el ámbito tecnológico, en muchos ámbitos, va a definir un poco cuáles son los límites y las posibilidades de Europa en este momento. Entonces, sí, creo que hay posibilidad de autonomía estratégica, es una posibilidad, es un escenario, sí hay unidad por parte de los 27, pero al mismo tiempo reconociendo que, como decías, y creo que en tu pregunta lo comentabas o lo dejabas avanzar, Ana, que Europa está muy dividida, y no solamente por Orbán, por Fico, por Wilders en Países Bajos. O sea, realmente tenemos dificultades y divisiones no solo en torno a Ucrania, que también, a cómo va a ser esa paz, sino también en el tema de hasta qué punto Europa puede sacar músculo y llegar a una relación de igual a igual también con Estados Unidos. Muchas gracias, Vicente. Cualquier cosa, Macarena o Pedro, que queráis añadir también, incluir también en la cuestión de la OTAN. Además, ¿no?, que lo hemos estado mencionando, la posibilidad o no de que tantas veces esas amenazas de Trump de salirse de la OTAN, aunque si no recuerdo mal, hace como un año se aprobó un proyecto de ley, ¿no?, que complicaba un poco el hecho de que el presidente, que complicaba un poco el hecho de que Estados Unidos saliera, ¿no?, que había que pedir permiso al Senado. Si podéis un poco analizar también esta circunstancia.
y hasta qué punto veis un escenario en el que, bueno, que a lo mejor Estados Unidos no salga de la OTAN, pero sí que se produzca un vaciamiento o un debilitamiento muy grande de la Alianza Atlántica. Ujú. Cuanto a la Alianza Atlántica, creo que es el caso de la Alianza Atlántica refleja un poco la visión que tiene Trump del papel de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Es una visión transaccional, es una visión de su juego de suma cero, donde no hay beneficios mutuos, solo hay un ganador. Y por supuesto tiene esta concepción de la OTAN como si fueran los Soprano, ¿no? Tú pagas dinero a cambio de protección. Entonces, efectivamente, durante estos 4 años se ha intentado Trump-proof NATO, hacer desde el punto de vista legislativo en Estados Unidos la participación de Estados americana en el Tratado del Atlántico Norte, pero una vez más, pues tenemos las peculiaridades del poder presidencial en Estados Unidos. El Congreso puede elevar el listón para que Estados Unidos no se retire de un tratado internacional, como es el de la OTAN, pero el poder ejecutivo del presidente puede vaciar de contenido esa participación. En esto hay que decir que España está en una situación muy precaria, porque España está en el vagón de cola de las inversiones en defensa. No ayuda que no tengamos presupuesto, por supuesto, y digamos que una de las obsesiones de Trump es que la OTAN es una estafa en la cual los aliados que no invierten en defensa actúan, digamos, de una forma parasitaria. Y él, pues, está muy obsesionado con esta cuestión. En uno de los momentos más patéticos de la campaña, Trump llegó a animar a Putin a que atacase a estos países que no pagan lo que tienen que pagar, ¿no? Como si a Putin hubiera que animarle a atacar a nadie, ¿no? Entonces, este es uno de los grandes problemas que afecta directamente a Europa y lo que ha sido esa arquitectura de seguridad nacida esencialmente desde el arranque de la Guerra Fría. Si me permites un apunte a esto que comentaba Pedro, creo que es absolutamente así, ¿no? Cuando hablabas de algo transaccional. O sea, es que parece que para Trump esto de la OTAN, incluso en un buen escenario, podría convertirse en un gran negocio. O sea, porque realmente si Trump es capaz de ajustar los tornillos, ajustar las tuercas suficientemente, de ejercer una presión monumental sobre los socios europeos, especialmente bálticos, países del este, Polonia, ahora hablaremos de ello, pues lo que va a conseguir al final es ese big deal, ¿no? O sea, es ese gran negocio, ese gran acuerdo que está buscando para que la OTAN, al fin y al cabo, una organización en la que él no cree mucho, pero que le puede acabar resultando útil. Recordemos que, como se suele decirse, Biden, el presidente saliente, ya ha sido o posiblemente vaya a ser el último gran atlantista, es decir, de esa generación que todavía tenía vínculos, ¿no? En este caso, ¿no? Decía siempre, I'm Irish, soy irlandés, ¿no? O sea, esa idea del parentesco, esa idea del recuerdo de la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra, de la construcción de ese mundo americano, en el que, por supuesto, la OTAN era un pilar fundamental, eso ya no está, por supuesto, en Trump en absoluto, ¿no? Que tiene una mentalidad y una actitud absolutamente distinta, ¿no? Pero si se convierte en un gran acuerdo, un acuerdo rápido, en el que Europa pague más, o no pague todo, pero pague casi todo, y compre americano, ¿no? Y encima buy American, es decir, que compre equipo y tecnología americana. Este es el reto ahora mismo para países como Francia o Alemania, o incluso para España o Italia, los grandes que pueden tener una cierta pegada en el ámbito militar, ¿no? Porque realmente nos colocan la situación de, bueno, ¿qué queremos hacer en el seno de la OTAN? ¿Queremos realmente subir
el gasto en defensa, podemos subirlo, pero va a ser para comprar americano y para someternos a los designios o los intereses en cada momento de la nueva administración Trump. ¿Qué margen de maniobra tenemos ahí? Esa es la pregunta. Es verdad que hay países como Polonia, que lo tienen muy claro, como Estonia. Polonia ya está más por encima del 4% del PIB, como sabéis, ya ha subido este año por encima de eso, o sea, mucho más que el 2% que nos habíamos propuesto, ¿no? Y que es el que exige Estados Unidos en este momento. Países como Estonia, ¿no? Que es el país de cuya nacionalidad es la nueva alta representante, Kaja Kallas, está en el 3,43% ya. Alemania ya ha subido del 2, que le ha costado, pero bueno, va a ir subiendo. Y España, como decías, Pedro, efectivamente estamos en el 1,28, en esa curva al final de ese gráfico horrible en el que nos vemos y que tenemos que salir de alguna manera. Pero la cuestión ya no es tanto la cantidad, sino la calidad, ¿no? Va a ser tecnología y proyectos europeos también al servicio de la OTAN, o va a ser más y más Buy American y continuar con esa dependencia que hemos tenido hasta ahora. Gracias, Vicente. Macarena, cualquier cosa que quieras añadir a lo que han dicho tus compañeros, y también igual empezamos aunque luego retomemos, porque habrá preguntas sobre esto, movernos geográficamente también a otro punto, también a Asia, a China, donde también están muy pendientes de todo lo que puede pasar. Preguntarte si podemos esperar una intensificación o que se retome la guerra comercial con China, y un poco el impacto que podría tener esto en la economía estadounidense y también en la economía global. Entonces, bueno, viendo también un poco representantes, promesas electorales, etcétera, ¿qué podemos esperar respecto a la política exterior hacia China y el impacto que tiene eso también en Asia y en el resto del mundo? Bueno, antes de nada, bueno, terminar de comentar sobre la OTAN, que el embajador que ha propuesto Trump para la OTAN, Matt Whitaker, es un señor que no tiene nada que ver ni con política exterior ni con defensa. Es un hombre que ha hecho su carrera en el mundo de la justicia, fue brevemente responsable del Departamento de Justicia, pero no ha hecho nada más. Así que, bueno, pues es una señal también de lo que le importa la OTAN a Trump. Y nada, hablando de China, bueno, pues antes comentaba, cuando estábamos aparte, ¿no? Que si en fútbol, el fútbol es un mundo donde en los partidos juegan 11 contra 11 y acaba ganando siempre Alemania. En las elecciones americanas es un juego donde entre dos partidos donde acaba ganando siempre China, ¿no? Y esto, bueno, pues ahora parece que podría ser, por lo que hemos estado viendo estos días, pues China no lo va a llevar mal. De este interregno ya se ha estado aprovechando. Hemos visto en Perú y en Brasil, en las dos cumbres de la APEC y el G20, como pues una imagen muy gráfica, ¿no? La de la foto del G20, donde no estaba Biden directamente, ¿no? Había llegado tarde, entonces se perdió la foto, pero Xi estaba ahí. Y en Brasil, cuando se estaba preparando la cumbre del G20, los brasileños le ofrecieron a la Casa Blanca que Biden se quedara un día más y protagonizara una visita de Estado, que habían estado además buscándola durante años. Durante todo el mandato de Biden se había estado hablando, pero nunca había cuajado. Y bueno, pues la Casa Blanca declinó. Y entonces, bueno, ese día que quedaba libre, el día 20, ¿quién aprovechó esa visita de Estado? Pues Xi Jinping. En días antes lo habíamos visto inaugurando en Perú el puerto, el megapuerto de 3,6 billones, bueno, miliardos de dólares en Perú. Vamos, ha quedado claro que en América Latina, que era el patio trasero de Estados Unidos,
China tiene cada vez más influencia y ahora pues Estados Unidos bajo Trump amenaza con imponer aranceles, pero bueno, China ya se ha estado blindando contra eso. No estamos en la misma situación de 2016. Es verdad que China está ahora en una posición económicamente más frágil, pero, pero bueno, el juego de China no es a corto plazo, es a largo y piensa que puede jugar que puede hacer frente a Trump. No era una de las cosas que comentaban los servicios de inteligencia durante la campaña, al hablar de injerencias, era que Rusia claramente quería que ganara Trump, Irán quería que ganara Kamala Harris y China no quería que ganara ninguno de los dos en particular, pero sí tenía interés en influir en las carreras de diputados, de congresistas que pudieran influir en la legislación hacia China o no, ¿no? Entonces, a China no le preocupa especialmente Trump, aunque Trump amenace con imponer aranceles del 60%. Gracias, Yo creo Macarena. que, Sí, Pedro. en este sentido, yo creo que la elección de Trump es una excelente noticia para lo que se puede llamar el eje del muy mal, Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Yo creo que Trump ejemplifica esta crisis de las democracias occidentales, estas democracias que se devoran a sí mismas y que en la que los partidos tradicionales no funcionan, no hay sentido de la corresponsabilidad, la tiranía de las minorías, el asalto a las instituciones independientes, el cuestionamiento del Estado de Derecho, la quiebra del principio de igualdad ante la ley, en fin, todas estas cosas que cada día vemos que funcionan peor, estos hiperliderazgos grotescos, esta maximización del poder ejecutivo en detrimento de los otros poderes. En fin, este cuadro empieza sin duda con Trump en 2016, ahora se extiende por todo el mundo y hace que las democracias occidentales, pues estos Estados Unidos tan disparatados y tan divididos y tan dispuestos a devolver a la Casa Blanca a un demagogo, un convicto, un delincuente convicto y muchas más cosas, yo creo que es un signo de debilidad extrema. Y del otro lado tenemos estas autocracias cada vez más coordinadas, cada vez más vinculadas, esto de Xi Jinping, una alianza sin límites con Rusia. Y en este sentido, bueno, pues el resultado es lo que estamos viendo, es una multiplicación del peligro. El peligro no es algo futurible, el peligro es lo que nos toca vivir ahora en esta confrontación. Y en ese sentido, bueno, pues Trump no es que vaya a hacer exactamente lo que quieren estas autocracias cada vez más coordinadas, pero sin duda facilita mucho más sus ambiciones. Mm, y una cosa que le viene muy bien a China de Trump es que Trump es bastante improbable que en caso de que China quisiera hacer algún movimiento hacia Taiwán, que Trump se lo fuera a impedir. En el primer mandato, John Bolton, su antiguo jefe de seguridad nacional, el consejero de seguridad nacional, cuenta en uno de sus libros que comparaba, ¿no? Decía, Taiwán es este lápiz y China es mi mesa de despacho. ¿No? Entonces, no parece que fuera a defender a Taiwán en caso de que China quisiera
atacar o quisiera anexionarse a Taiwán. Y bueno, pues siempre se ha dicho que esta podría ser una de los acontecimientos que generara una tercera guerra mundial. Bueno, pues veremos a ver. Pero sí, no parece que Trump le fuera a poner muchos inconvenientes a China en Taiwán. Y eso en Pekín gusta. ¿Me permites? Me Sí, parece muy interesante, adelante. me parece muy interesante lo que estáis comentando, ¿no? Porque se ha especulado mucho, ¿no? Si realmente qué le favorecía más a China, si Trump o Kamala, que era una continuación de Biden, pero francamente, el bipartidismo en torno a la cuestión de China, como sabéis, ha sido absoluto. Mm. Ha habido un group thinking total en estos últimos 4 años. Y la tendencia de la administración Biden era volver a incrementar más pronto que tarde otra vez los aranceles. O sea, realmente China no pierde demasiado con Trump, creo yo, o podría haber una hipótesis un poco aventurada, un poco provocadora de ese tipo, de decir, bueno, tampoco pierde tanto, porque, como dices, Taiwán es muy importante para China. Y realmente, si Taiwán porque es en gran medida, ¿no? Y no solo, es un tema geoestratégico importante, pero tiene un componente muy de llevar la bandera de la democracia al mundo, ¿m? Y sostener frente a China un baluarte democrático, más allá también de, por supuesto, de los intereses tecnológicos y de los chips y de todo esto que es fundamental y que no se puede separar de ello, pero es un tema muy importante. Si no le tocas muy de cerca Taiwán a China, te lo va a agradecer bastante y posiblemente incluso va a llegar a algún tipo de acuerdo o va a ser obligada a llegar a ese tipo de acuerdo por la propia presión de la administración Trump. Ahí tenéis a Marco Rubio, efectivamente, lo decías antes, ¿no? Es un halcón. Tenéis a este Pete Hegseth, tenéis a Michael Watts, ¿no? Al nuevo secretario de Seguridad, consejero de Seguridad Nacional. Son todos muy halcones, pero al mismo tiempo yo creo que puede que Trump tenga la habilidad para canalizar esa conversación, ese diálogo forzado con China. O sea, va a forzar a Xi Jinping y a su administración a hablar y a llegar a un acuerdo. Y más nos vale a todos que llegue, porque si no también para Europa va a ser muy malo. Pero quizás en ese sentido, bueno, puede estar un poco más balanceada la cosa y no pensar que va a ser tan desastroso ni para China ni para Estados Unidos como parece. Vamos a cruzar dedos y a ver qué pasa, ¿no? Ujú. Vicente, justamente relacionado con esto, en esta relación tan compleja entre China y Estados Unidos, ¿Europa qué? ¿Europa qué opciones tiene? ¿Qué margen de maniobra? Pues Europa está atrapada en ese triángulo estratégico entre esos dos grandes. Y evidentemente tiene que hacer un catch-up, tiene que, de nuevo, sacar músculo, sacar voluntad política y unirse a 27 y tener un liderazgo que ahora mismo no tiene. Sí, recordemos que el famoso eje franco-alemán y, pues, no está ahí. Pero es verdad que hay una comisión fuerte, hay una comisión que llega pisando fuerte, que tiene de nuevo claras las ideas en relación a hacer una serie de reformas para hacer más competitiva Europa, la economía y para dar ese salto tecnológico. Y en ese sentido, pues bueno, hay cierta esperanza de que vamos a entrar en la conversación también con China y con Estados Unidos. En el sentido de que, bueno, por una parte, con China tenemos pendiente, mientras ellos están en esa disputa con Washington, tenemos la oportunidad de volver a hablar y a reconectar y pasar de ese de-risking, ¿no? Que decía la presidenta von der Leyen, pues pasar a una relación mínimamente de menos desconfianza. Yo creo que en esa confrontación entre Estados Unidos y China, Europa tiene que jugar a dos bandas. Con Estados Unidos tenemos un diálogo bastante articulado a través de eso que se llama el Consejo Transatlántico, ¿no? Y tenemos una agenda muy amplia de conversación. Pero con China nos dejamos fuera en su momento un acuerdo de inversiones muy importante y tenemos que volver a estructurar la relación. Tenemos esa cosa de los aranceles al coche eléctrico, que como sabemos todos, en este momento nos están perturbando la relación. Hay mucho que hacer ahí. Europa tiene que hacer un gran esfuerzo y vamos a ver si, al menos, de paso lo digo, a ver si al menos
esta tensión comercial entre China y Estados Unidos no nos acaba afectando, como ya algunos economistas están apuntando, en términos de desviación de comercio, ¿no? Y que nos aumenta la inflación, que nos lleguen maquinaria, textiles, calzados más caros, manufacturas más caras. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí hay que maniobrar con mucho cuidado porque, insisto, es un juego a tres extremadamente complejo y delicado, pero donde Europa yo creo que todavía tiene oportunidades. Gracias, Vicente. Me gustaría tocar también un poco de América Latina, que seguro que tenemos a alguien conectado también ahí al otro lado. Macarena, tú has mencionado pues, como secretario de Estado a Marco Rubio y un poco preguntarte también qué indicios o por dónde podemos ver que puede ir la política exterior de Trump hacia América Latina, teniendo en cuenta el elemento de inmigración, que es muy importante, pero Ujú, también de comercio, de seguridad, etcétera. ujú. Pues la inmigración va a ser súper importante. Ya ha dicho Trump que sí, que a partir del día 1 va a empezar esta política de deportaciones masivas, que incluso está dispuesto a utilizar al ejército. En fin, y bueno, Claudia Sheinbaum ha dicho ya que que si hay este programa, que México acogerá a los mexicanos deportados, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla eso en la práctica, si al final es tan amplio como dice Trump o qué es lo que pasa, porque yo francamente no veo practicable un programa de deportación de millones de personas. Ellos están hablando de 20 millones, no. Estados Unidos se paraliza. Pero bueno, vamos a ver. Y luego habrá que ver también qué impacto tiene en los países receptores, ¿no? Este flujo. Al revés, vamos a ver. Esto por una parte. Luego, pues sí, como comentaba antes también, Marco Rubio es un halcón que seguramente va a poner en práctica una política dura hacia Cuba y hacia Venezuela, que va a ser un poco, Venezuela será, yo creo, el primer mm, Petri dish, el primer plato de prácticas para ver cuál puede ser la política de Trump hacia América Latina, ¿no? Justo esta semana hemos visto que el gobierno de Biden ha reconocido a Edmundo González como presidente electo. La administración Trump reconoció en su día a Juan Guaidó como el presidente legítimo. Bueno, Marco Rubio siempre ha abogado por sanciones, pero al mismo tiempo estas sanciones perjudicarían a la economía venezolana y provocarían una mayor inmigración, que es justo lo que Estados Unidos quiere evitar y quiere cerrar. Con lo cual tendrán que poner ahí, aplicar una balanza que todavía no se sabe muy bien qué es lo que van a hacer, pero será interesante ver por dónde tiran. Gracias. Un momento, Sí, América Pedro. Latina, un momento. Sí, todo lo que quieras. Eh, Hombre, es triste que hablemos de América Latina y hablemos de la milonga de las deportaciones masivas. Yo creo que, fin, es reducir a la anécdota, a los manejos de Trump, una relación muy importante y muy descuidada por parte de Estados Unidos, que es con sus vecinos del sur. Del asunto este de las deportaciones masivas, bueno, las deportaciones masivas son el muro del 2016. Es digamos, una forma de plantear en la peor manera posible el debate de inmigración y de apalancarse y de aprovechar las ansiedades que la inmigración produce
es prolongar esa idea de que la frontera es una invasión zombie, está fuera de control, bla, bla, bla. En fin, yo creo que esto es parte de la forma tan tóxica de Donald Trump de hacer política, entre otras cosas, apalancada por repugnantes mentiras. eh, los haitianos comiéndose a los perros y a los gatos, ¿no? En otro momento especialmente deleznable de esta campaña. Con respecto a la realidad de América Latina, yo creo que hay países que evidentemente corren un riesgo. Cuba yo lo pondría en la primera línea. Marco Rubio es hijo de cubanos. Y ya en el primer mandato de Trump, toda la apertura que había intentado hacer Obama y el recorte en lo posible desde el punto de vista del Ejecutivo, no del Congreso, porque el embargo es legislación de los Estados Unidos y no se podía cambiar, pero todo eso fue revertido y endurecido. Y yo creo que en la situación precaria, extremadamente precaria de Cuba, lo que puede hacer Trump en su segundo mandato puede ser especialmente o todavía más desestabilizador. Yo creo que lo mismo no va a ser en Venezuela por el petróleo. Yo creo que ya hemos visto a la administración Biden, digamos, pastelear con este tema. Trump ha hecho campaña en parte con los precios en el supermercado y los precios en las gasolineras y cualquier cosa que afecte esos precios yo creo que no le interesa. Y entonces sí que anticipo que una vez que la administración Biden ha hecho el trabajo desagradable de reconocer al verdadero ganador y decir que son unas elecciones robadas, pero yo creo que el petróleo es una línea roja para él que puede preservar un poco la... Creo que México sí que va a tener problemas. Creo que se han dicho cosas muy locas de utilizar la Fuerza Armada contra objetivos del narco en México, en fin. Yo creo que sí que va a haber repercusiones para México. Y, por supuesto, tenemos un groupie, un fan incondicional, que es Milei, que, por supuesto, la sintonía será plena y todo será, pues, abrazos y gestos de peluquería extremos. Si os parece, gracias Pedro. Si os parece, vamos a empezar ya con algunas de las preguntas que además introducen temas que tenemos también nosotros en la agenda, que es el tema de Oriente Medio también. J. de la Guardia y también Jesús Sánchez preguntan sobre ello, un poquito qué esperar, cómo esta nueva administración va a abordar la crisis en Oriente Medio, si se van a retomar los acuerdos de Abraham, etcétera, etcétera. Para cualquiera de vosotros que le apetezca meter una dentellada a este tema, pues adelante. Em, eh, Oriente Medio, bueno, yo creo que está claro que entre dos líderes, dos ejemplos del nacionalpopulismo, como son Trump y Netanyahu, pues vamos a volver a la plena sintonía, ¿no? El primer mandato de Trump, como recordarán todos, fue un cheque en blanco para Netanyahu. Tú lo quieres, tú lo tienes. Se reconoció la soberanía de Israel sobre los altos del Golán, se trasladó la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, se reconoció la legalidad de los ilegales asentamientos judíos en Cisjordania, se abandonó la política de los dos estados, que había sido compartida por presidentes demócratas y republicanos por décadas, y se alentó esta fantasía tan peligrosa de que Israel podía normalizar sus relaciones con sus vecinos árabes sin solucionar el problema palestino. Por lo tanto, lo que vamos a ver es que ese cheque en blanco va a volver y va a volver en un contexto de múltiples guerras. La confrontación con Irán, la confrontación con Hezbollah, la confrontación con Hamas, la situación extrema en Cisjordania y yo no sé si tanto cheque en blanco
va a poder ser cobrado. Yo creo que Netanyahu está llegando a unos niveles de ubris que yo no sé si es en el beneficio de Israel que Trump en la Casa Blanca siga alentando esta falta de barreras, de limitaciones, este total desequilibrio, ¿no? Ujú. Adelante, Vicente, sí. Sí, yo creo que Trump sí ha dejado claro algo, es que no le gustan las guerras calientes, ¿no? Le gustan las guerras frías. O sea, tiene una versión enorme para utilizar la Fuerza Armada, intervenir militarmente, pero no tiene ningún reparo, evidentemente, en seguir vendiendo armas y apoyo y el apoyo tradicional de Estados Unidos a Israel. Y efectivamente, esa alianza endiablada con Netanyahu en términos de prestigio internacional, la verdad es que no le conviene nada a esta administración. Posiblemente no le va a importar tampoco nada al propio Trump, pero es verdad que se puede convertir en un elemento de cierta, digamos, distanciamiento o de roce con Europa, con la Unión Europea, o por lo menos con lo que quede de la Unión Europea en este nuevo ciclo político, ¿no? Y en esta nueva comisión y en estos nuevos líderes, porque realmente incluso siendo una posición que tiene Europa un poco, digamos, permisiva, si se quiere decir, ¿no? Con ciertos excesos, está muy claro que el hecho de que, bueno, pues mismamente Estados Unidos no sea no firmante o haya ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional y por tanto no reconozca ni siquiera la persecución que ha dictado ya la Corte al propio Netanyahu, es un elemento pues bastante a nivel de soft power, creo yo, un poquito que va a erosionar un poquito e incomodar un poco a esta administración. Yo creo que la única salida ahí para Trump, de nuevo, es hacer de la necesidad virtud, demostrar su capacidad negociadora, eso del que tanto presume, y ser capaz de forjar un acuerdo que va a ser efectivamente desequilibrado siempre, porque es evidente que toda la administración y todos los nombramientos y toda la fuerza que tiene detrás es pro, en este caso, pro israelí, yo casi diría que casi pro Netanyahu. Acordaros que durante la campaña se decía que los judíos norteamericanos votarían a Kamala, pero los israelíes, si pudieran votar en las elecciones, hubieran votado masivamente a Trump, ¿verdad? Bueno, pero esta alianza ahí es un poco incómoda y yo creo que al final el reto es alcanzar un acuerdo mínimamente estable y mínimamente o no demasiado desequilibrado en términos de territorios, en términos de estatus, y ahí desde luego se va a tener que empujar mucho desde fuera y uno de ellos va a tener que ser también, no solo, pero también los europeos, para por lo menos intentar compensar en lo posible esas negociaciones o esos acuerdos. También a nivel regional me parece que aliados como Arabia Saudí, que son muy importantes para Estados Unidos, ¿no? Lo sigue siendo, y del cual se ha distanciado últimamente en ciertos ámbitos, pues va a ser muy importante el papel de los saudíes, ¿no? Y la voz que tenga Salman bin Badr, pues va a ser muy importante para lo que pase en esa franja de Oriente Medio, ¿no? Así que hay muchos factores ahí, pero vamos a intentar, o rezaría, si se pudiera decir así, para que el acuerdo no sea demasiado desequilibrado. Gracias, Vicente. Continuamos con las preguntas. Macarena, hay una además dirigida a ti de Oh, manera específica por parte de Miguel Antón, que dice que si la renuncia del candidato a fiscal general, al parecer por presiones republicanas, podría significar que Trump puede tener en el Senado y en el Congreso un contrapeso republicano a su decisión sobre Ucrania. ¿Crees que efectivamente puede haber desacuerdos dentro del partido sobre el apoyo o no a Ucrania dentro y hasta qué punto tienen impacto realmente para presionar a Trump en este sentido? Pues es una excelente pregunta. Pedro antes hablaba del Partido Republicano completamente magafizado, pero el Senado puede ser el último reducto, ¿no? La última aldea gala, si algunos senadores de la vieja guardia deciden ejercer ese papel, ¿no? El hecho de que se haya retirado Gaetz, pues apunta
a que es posible que estos senadores, pues estoy pensando en Mitch McConnell, el que era hasta ahora el líder de la minoría republicana, John Cornyn, que era quien aspiraba a sustituirle y al final no lo ha conseguido, alguno más, pues dejarán claro que por ahí no iban a pasar, ¿no? Y entonces, bueno, pues Gaetz, antes de verse en la humillación de que su nominación quedara invalidada, pues ha decidido retirarse. ¿Esto va a tener su réplica en Ucrania? Veremos, porque no es lo mismo. No, contra Gaetz había muchas cosas y Ucrania es al final impopular entre el Partido Republicano. La mayoría del público no quiere seguir dando ayuda a Ucrania. No necesariamente quieren que gane Putin, pero no quieren dar ayuda a Ucrania. Y, y bueno, pues veremos a ver. Mitch McConnell ha dicho que esa batalla sí la quiere dar, pero Mitch McConnell es un voto. Y ahora mismo el Senado tiene una mayoría de 53 escaños republicana. Sí, si me permites, Ana, meter una cuña ahí muy rápida, esta efectivamente es una pregunta fundamental, pero date cuenta que ahí es verdad que Trump tiene cooptado absolutamente con su nuevo mandato al Congreso, ¿no? Es decir, se va a hacer lo que quiera Trump. Eso no cabe la menor duda. De hecho, en la Cámara de Representantes, cuando se empezó a bloquear el paquete, ¿no? Uno de los paquetes de ayuda a Ucrania, vino básicamente por orden de Trump directamente, porque efectivamente había en ese momento congresistas que estaban por la labor de desbloquear y bastó una llamada de Donald Trump para que eso se acabara. Daros cuenta que hay elementos a favor y en contra también de que esto se acabe o de que esto continúe la ayuda. Por ejemplo, en contra, efectivamente, el propio Trump, pero el vicepresidente, J.D. Vance. O sea, es que no hemos hablado de él todavía y podríamos estar hablando mucho tiempo, porque con independencia de que llegue a ser o no el delfín sucesor de Trump dentro de 4 años, que no es imposible, bueno, va a ser un personaje que vamos a ver qué evolución y qué peso político va ganando en la administración, pero es un contrario absoluto, ¿no? A todas las tesis de Zelensky en fin, es claro su posicionamiento. Tienes luego los medios de comunicación, algunos que vienen rebotados de la Fox, como ¿no? Tucker Carlson, pero no solo Tucker Carlson es representativo de muchos youtubers y de muchos podcasters que están, bueno, pues haciendo una auténtica antipropaganda anti-Ucrania, ¿no? En Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Tienes personajes como Elon Musk, que es que también ha tenido una posición muy ambigua, por decirlo suave, ¿verdad?, en relación a la ayuda que en su momento prestó o dejó de prestar con Starlink, ¿no?, con el sistema de satélites al principio de la guerra, ¿no? Y por otra parte, en cambio, y ahí termino, fijaros que tenéis al Pentágono. Se ha puesto mucho en valor el nombramiento de este Pete Hegseth, ¿no?, como secretario de Defensa, ¿no?, este personaje mediático que parece no saber mucho del asunto, pero que también está en contra del tema de Ucrania. Pero fijaros que el secretario de Estado de Defensa, con excepciones, muchas veces no ha podido con toda la maquinaria y el lobby militar industrial norteamericano, es decir, con las empresas, ¿no?, con las grandes empresas que al final también están interesadas, si no en que la guerra se acabe ya, en absoluto, sino en continuar administrando armas y equipamiento y vendiendo, sí que quieren por lo menos que en la posguerra a Ucrania ese mercado no se pare, es decir, que la máquina de guerra no pare. Entonces, vamos a ver, porque Trump no tiene cooptado, tiene varias áreas del capitalismo norteamericano cooptadas, tiene ya parte de la bolsa, tiene parte de las tecnológicas vía Elon Musk y otros inversores, tiene, por supuesto, el capital inmobiliario, ¿no? Tiene mucha entrada en bolsa, en Wall Street, pero no tiene el apoyo de las grandes, a día de hoy,
tiene mucho recelo y no tiene el apoyo de las grandes corporaciones militar-industriales norteamericanas. Vamos a ver qué pasa con eso y en esa tensión yo creo que va a definir gran parte de la legislatura de Trump. Excelente, Pedro. No sé si quieres añadir algo y me gustaría ver si podías incluir algo también del tema energético, del impacto en el mapa global energético y cualquier cosa que quieras añadir de lo que han dicho también Macarena y Vicente. Bueno, en términos generales, yo creo que lo que vamos, Henry Luce, el editor de Time Magazine, hablaba del siglo XX como el siglo americano, ¿no? Yo creo que el siglo de Trump es el siglo XIX. Es el siglo de los oligarcas, de los tycoons, de los robber barons, controlando sectores enteros de la economía y con barra libre en Washington. Es el siglo XIX del proteccionismo. Es decir, ¿cómo es esto? Los aranceles, tariffs, is the most beautiful word in English. Las aranceles son lo mejor que se ha inventado nunca, ¿no? Y ese es el proteccionismo que aplica Estados Unidos, en el cual, con generosas dosis de corrupción política, se deciden ganadores y perdedores y qué sectores se protegen y qué sectores se benefician o perjudican. Y también es el siglo XIX del aislacionismo. Este America First es America First and Only. Y vamos a ver una retirada. Efectivamente, es un cambio de ciclo. No solamente es un realineamiento en la política de Estados Unidos, sino que es un cambio de ciclo en su posición global. ¿En qué sentido? Pues como ya se ha apuntado, Biden es el último atlantista. Y este mal rollo ya estuvo presente cuando se aprobó el paquete de ayuda, el último paquete de ayuda a Ucrania, que hubo que meter ahí, bueno, Taiwán, Israel, hubo que hacer un puzzle y realmente increíble para conseguir que esta friki pandi de bloqueo no se saliera con la suya y poder aprobar ese. Yo creo que esta idea de Estados Unidos atlantista e implicado en el mundo y realmente ese pilar de ese orden liberal internacional, pues efectivamente el 5 de noviembre ha acabado y es un nuevo ciclo en relaciones internacionales y también, por supuesto, en la política de Estados Unidos. Sí quisiera destacar un aspecto, y es que a veces hemos visto que hoy se ha retirado Goetz, el Joker este que habían nominado para el Departamento de Justicia, ¿no? Y uno puede pensar, "Joder, pues es una derrota para Trump", pero es que yo creo que el problema es aplicar las métricas de la política tradicional a Donald Trump y así siempre nos vamos a equivocar. ¿Qué ha conseguido Donald Trump? Trolear a la democracia de Estados Unidos, plantear que un personaje esperpéntico con unos problemas delictivos y una total incompatibilidad, aspirase a ocupar la cartera de justicia y el puesto de fiscal general de los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que en este sentido sí que apunta a, digamos, ese factor de deterioro, de crisis en las democracias, que es el asalto al Estado de Derecho, a la separación de poderes y al principio de igualdad ante la ley. Una de las consecuencias más directas de la victoria electoral de Trump es que sus problemas legales van a desaparecer. Terminará controlando el Departamento de Justicia y, por lo tanto, el Ministerio Público. ¿Y de quién depende la Fiscalía? Pues eso. Y terminará, si no puede salirse de esa manera con la suya, le cabe la posibilidad de autoamnistiarse, de autoconcederse un perdón presidencial. Y si aún así, pues hay un caso pendiente en el estado de Georgia, donde clarísimamente él intentó robarse las elecciones, exigiendo que le encontraran 11.000 votos de diferencia. Ahí es donde le hicieron su primera foto policial y es un caso
como es la jurisdicción estatal y es el sistema federal de Estados Unidos, federalista, pues el presidente no puede librarse tan fácilmente. Pero hemos visto que este mismo presidente, que hace 4 años exigía que le encontrasen 11.000 votos, ha ganado por más de 100.000 votos en Georgia. Por lo tanto, digamos que la idea de que hay consecuencias penales, la próxima semana un pobre juez en Nueva York tiene que dictar sentencia del caso Stormy Daniels, que no es otro que la utilización de dinero privado para influenciar el resultado de unas elecciones. Imaginaros cómo va a ser esa sentencia la semana que viene. Por lo tanto, cuando hablamos del Estado de Derecho, de la impunidad de los políticos, estamos hablando de un agujero muy profundo en el que al final muchas cosas son válidas y ocurren cosas que nadie quiere ver. Y a mí esto me parece muy importante, sobre todo porque estos síntomas, estos problemas, estas crisis de la democracia, ya sé que nos estamos anticipando al próximo ciclo que quiere organizar el Club de Roma en España, pero me parece fundamental, ¿no? Lo que está haciendo Trump con su responsabilidad penal, con sus sentencias condenatorias y cómo va a cerrar todo este capítulo con una sobredosis no de inmunidad, sino de impunidad. Gracias, Pedro. Justamente ha respondido a una de las preguntas que estaba relacionado con eso, ¿no? ¿Qué pasaba con los casos penales de Trump? Y yo creo que ha quedado de sobra contestada. Macarena, una pregunta aquí sobre Taiwán para ti. Viene a preguntar si la producción de semiconductores por parte de Taiwán, que sabemos que es uno de los principales productores de semiconductores del mundo, podría ser relevante para que Trump impida su invasión. Ana, No, perdona. no. Perdona, Ana, es que José Manuel ha pedido Sí. la palabra, que lo sepáis, ¿eh? Ah, vale, sí. Pues sí. Si quieres, Macarena, contesta esto rápido y tal. Y No, José contesta Manuel, ¿quieres Macarena. No, es hablar? que Sí, he pedido la palabra antes al hilo de una cosa que estaba contando Pedro y que ha contado también Vicente, pero luego al final lo comento y ya está, ¿eh? vale. Pues Macarena, Disculpadme. adelante. Vale, pues la respuesta corta es no, no lo va a impedir. De hecho, Trump lo que ha comentado sobre el sector de los semiconductores en Taiwán precisamente es que Taiwán se lo ha robado esto a Estados Unidos y que encima espera que Estados Unidos le proteja por tener esta concentración de uso vamos, de fabricación de semiconductores, ¿no? Entonces, no parece que eso le vaya a proteger, sino más bien todo lo contrario. Ya te digo, ya se ha mostrado muy crítico y bueno, Taiwán ahora ya como intento de protección preventiva ya está dejando saber que está dispuesto a comprar un montón de armamento a Estados Unidos como manera de apaciguar la ira de Trump y de bienquistarse con él, en lo que hablaba Vicente sobre esta compra de armamento estadounidense, ¿no? Por parte de Europa, decía él, pero Taiwán también está tratando de expresar su buena voluntad y dejando ver que ellos también están dispuestos a contribuir a su defensa y a pagar por su defensa. Gracias, Macarena. Vicente, y lo ha hablado también Pedro, Félix habla sobre las democracias liberales, no, y nosotros lo teníamos ahí también pendiente como algo para hablar, cuáles son las implicaciones para el orden liberal internacional, para la defensa de los derechos humanos también, y por supuesto para el multilateralismo, ¿no? O para organismos como es la ONU, que es completamente despreciada por Trump de una manera, vamos, lo vimos en la anterior presidencia y tiene pinta de que tampoco vaya a cambiar. Pues un poco en ese marco para también contestar a Félix que preguntaba relacionado sobre ello. Sí, alguien ha dicho que desde luego no son tiempos, son muy malos tiempos para la democracia liberal,
y para la defensa de los derechos humanos en el exterior, ¿no? Sí, o sea, el deterioro del llamado orden liberal internacional, pues es evidente, ¿no? Pero no es de ahora, la verdad es que se lleva deteriorando un tiempo. Y esas reglas que supuestamente eran respetadas por casi todos, o por lo menos por parte de Occidente, pues en el fondo, si lo miras con un poco más de lupa, empezando por Estados Unidos, no era tanto así, ¿no? Porque ya sabemos los dobles raseros que se han empleado no solamente en política exterior, sino en relación a Naciones Unidas, en relación a como decíamos antes, ¿no? El régimen jurídico internacional, la Corte Penal, bueno, por no remontarnos a George Bush hijo, ¿no? Y la Patriot Act, ¿no? Y eso, y incluso las amenazas de llegar y desembarcar con los marines, ¿no? O con los paracaidistas en Ginebra y tomar la sede. O sea, hemos tenido, y por no citar tampoco el desorden absoluto de la Organización Mundial del Comercio, que está sin funcionar, sin renovar sus órganos, ¿no? Eh, Así que, y en parte, y no solo esto se debe a Corea del Norte y a China y a Irán, sino que es que también algunos países, empezando por nosotros, los occidentales, no hemos cumplido con esas reglas. Entonces, ese orden liberal está muy deteriorado y Trump viene a poner la puntilla, ¿eh? Surge como una reacción interna dentro de Estados Unidos a toda esta corriente anterior y realmente es verdad. Hay un gran pesimismo entre las élites intelectuales norteamericanas y académicas y politólogos, incluso militares, y no digamos muchos jueces, en torno al futuro inmediato de la democracia americana. Estamos hablando de Fukuyama, estamos hablando de Robert Kagan, ¿no? Estamos hablando de Levitsky y Ziblatt, los profesores de Harvard. Estamos hablando de todos aquellos que ya han apuntado de que algo parecido a un pseudo-fascismo o un cierto autoritarismo o una cierta degradación de las instituciones liberales norteamericanas hace mucho que están en marcha y que o se hace algo y se actúa bien o realmente la situación puede ser muy peligrosa. Y como Estados Unidos es el faro del mundo, y lo sigue siendo, porque tiene ese poder duro y ese poder blando tan grande, pues tiene un efecto imitador inmediato y haga o lo que no haga, pues tiene efectos inmediatos en todas las democracias. Y esto lo estamos viendo en Europa con esta internacional no liberal, ¿no? De los partidos de extrema derecha, antieuropeístas, y estamos viendo al final una gran coalición mundial en torno a eso. Y vamos a ver qué evolución tiene, ¿no? Una vez que ahora ya están tocando poder, ya están en el poder, en Estados Unidos claramente, en América Latina tenemos, decía Pedro antes, ¿no? Tenemos a Milei, en otras coordenadas muy diferentes, pero con algo que a veces en algunos aspectos se le parece, y en Europa tenemos la situación que hemos comentado antes. Gracias, Vicente. Pedro, Macarena, las últimas palabras para cerrar, que queráis ya aportar. No sé, yo últimamente suelo repetir en estas circunstancias dos citas más o menos históricas, una atribuida a Winston Churchill. Estados Unidos termina haciendo lo correcto después de experimentar y explorar todas las posibles alternativas. Y la otra es Benjamin Franklin, cuando acaban de acordar la Constitución en Filadelfia en 1787, salen de Constitution Hall y una señora le pregunta: ¿qué nos habéis dado? ¿Una república o una monarquía? Y la respuesta de Franklin es: una república si la podéis mantener. Pedro, Macarena, también sí que es algunas palabras de cierre antes de darle paso a José Manuel, pues lo mismo. También hay que estar pendiente los próximos meses, lo que tenemos que seguir en las noticias que va a ser importante, pues adelante también. Es que después de Franklin no sé, no me atrevo a decir nada más, ya es como redundante, ¿no? O quedaría demasiado pobre. Pero sí, va a ser interesante ver qué es lo que
qué es lo que pasa ahora, cuáles son las primeras medidas que toman cuando desembarque Trump Ujú. y que Dios nos coja confesados en los próximos 4 años. Muy bien, gracias Macarena. Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias por las preguntas interesantísimas y la participación de los asistentes. José Manuel, te paso la palabra antes de que casi destripemos todo el ciclo de las democracias que va a haber en el 2025, porque ya hemos empezado un poco a meternos en ese territorio en las últimas intervenciones. Hasta luego. Vale, gracias, Ana. No, muy brevemente. Para nosotros en el capítulo español de Roma y para mí personalmente, porque me estoy acercando peligrosamente, bueno, tengo todavía la suerte de que al volver a salir Trump, un amigo mío, desgraciadamente ya fallecido, decía que éramos jóvenes mientras no fuéramos mayores que el presidente de los Estados Unidos. Y tanto con Biden como con Trump todavía tengo asegurada un grado de juventud. Pero ese grado de juventud me lleva también a un grado de pesimismo, porque yo nací inmediatamente después del fin de la Segunda Guerra Mundial y de alguna manera nosotros entonces en España, en los primeros años de mi juventud, pues todavía vivía el general Franco y evidentemente aspirábamos a ser una democracia y a tener un régimen que permitiera pues esto del equilibrio y balances entre los distintos poderes y estas cosas maravillosas que nos habían contado. Este año hemos intentado hacer algunos temas de ver, por ejemplo, qué significaba la cumbre del futuro, que pasó justo al mismo tiempo que la Asamblea General Última de las Naciones Unidas. Prácticamente nadie habló de ello. Y nos enfrentamos a una cantidad de problemas y a una globalización multipolar que de alguna manera está arrumbando con todos los principios y con todas las reglas y con todas las gobernanzas surgidas después de aquella contienda. Y estamos caminando hacia, que yo no sé cómo va a salir ese ciclo, Pedro, yo no sé si tú y yo el día que nos veamos y empecemos a hablar, si yo me voy a atrever a presentarlo en la próxima junta del capítulo y que me la aprueben, porque va a ser de un pesimismo tremendo, porque estamos viviendo Yo un creo que es momento de... se- el cerrar los ojos y mirar hacia otra parte es una forma de rendición. Yo no creo que el pesimismo en ese sentido sea un problema. Yo creo que tenemos que hacer del pesimismo una forma de activismo, ¿no? Pero bueno, esto es... Bueno, con eso yo eso me lo apunto y lo expondré allí cuando empiece a ver, porque en la junta directiva del capítulo no hay sís o nos, sino simplemente hay silencios y hay algunos silencios entusiastas y otros silencios negativos. O sea, nunca tienes un sí o un no, pero claro, entonces en caso de que vea que abundan los silencios negativos, diré esto del pesimismo, a ver si alguno se arranca, porque todavía hay algunos más mayores que yo que hablan de la importancia que tuvo Naciones Unidas. Pero estamos en un Bueno, momento tanto hablar del delicadísimo. pesimismo. No, pero estamos en un momento muy, muy delicado porque tenemos problemas que no teníamos hace 30 años. O sea, el cambio climático es una cruda realidad, lo hemos visto ahora estos días con el desastre y el drama de Valencia, pero sin embargo, yo tampoco veo que, por ejemplo, el presidente Trump vaya a apostar por políticas medioambientalistas y por frenar el consumo. Claro, es que estamos incluso en una situación donde no nos parece escandaloso que el presidente de una COP29 empiece diciendo que es que el petróleo y el gas pues es un regalo divino y que debemos de mantenerlo y aprovecharlo, ¿no? Con esta actitud pues es muy difícil proponer salidas y hablar de un mundo sostenible. Nosotros queremos hacer ese ciclo, tenemos incluso que cerrar un ciclo que hemos abierto con nuestro socio institucional, con FUNCAS, que es hacia dónde va la Unión Europea, hasta qué punto son aplicables el informe Letta y el informe Draghi, y hasta qué punto la nueva Comisión va a tener capacidad de maniobrar para encontrar una Unión Europea que sea capaz de recorrer el camino que le falta para ponerse a nivel en innovación y al mismo tiempo preservar su agenda social. Porque claro, el modelo europeo es un modelo
absolutamente singular y es un modelo en el cual la preocupación por la agenda social tuvo momentos muy delicados de caída cuando los británicos impusieron a partir de la estrategia de Lisboa que prácticamente desapareciera, pero ahora que hemos recuperado otra vez una Unión Europea sin los británicos, habría que planteárselo porque Europa no puede permitirse pues los problemas de desigualdad, los problemas de pobreza, los problemas de sinhogarismo que todavía seguimos teniendo en un área del planeta donde los niveles de calidad de vida y de cohesión social son mucho más importantes y mucho más relevantes que en otras áreas del planeta. Entonces, ¿cómo compatibilizamos eso con nuestra falta de autonomía estratégica en muchos campos, con nuestro retraso innovador y con, de alguna manera, las dificultades para implantar agendas sociales que obliguen a tener unas sociedades mucho más equilibradas y mucho más sostenibles? Así que, no sé, a lo mejor hay que acudir a un verso que creo que era de Juan Ramón Jiménez, que decía algo así como tristes para hoy y contentos para mañana. No sabemos por qué vamos a estar contentos mañana, pero lo que sí sabemos es que en estos análisis hay momentos de tristeza y momentos de gran dificultad, porque el mundo no está caminando en las líneas de una mayor cohesión y de un mayor desarrollo humano. Estamos cerrando los ojos a niveles de pobreza y niveles y países donde se le están esquilmando sus recursos humanos, como es algunos países de África, y donde los niveles de las poblaciones en las que conviven son casi propios de no de la Edad Media, sino a lo mejor de la Edad del Bronce en el mundo, ¿no? Esta es la gravedad que tenemos y nos preocupamos mucho de nosotros, pero muy poco de los que están más allá. Yo no quisiera asustarles con estos pesimismos de persona madura, a pesar de que yo todavía en mis currículums sigo poniendo que soy un ingeniero joven con un progreso incipiente que podré desarrollar en cualquier sitio, pero evidentemente los años y el haber perdido la ilusión porque la gobernanza mundial pudiera centrarse en esa Organización de Naciones Unidas y que ahora mismo pues está siendo zarandeada por unos y por otros. Les invito a que nos sigan, porque yo creo que Pedro y yo, cuando podamos sentarnos y tomarnos un café juntos, que hace mucho que no nos vemos así, sí quisiéramos hacer ese tema de hacia dónde van las democracias liberales, porque el Club de Roma es algo más que hablar de la sostenibilidad medioambiental. En realidad, el club acuñó un trilema que es casi más complicado que el de Rodri sobre la globalización, que es que tenemos que conseguir una sociedad que sea ecológicamente perdurable, económicamente viable y socialmente solidaria. Intenten casar esos temas, que es en parte casar la Agenda 2030 y que en un informe último del Club de Roma en Comán de hace 4 años decía que en la huella ecológica, si no hacemos transformaciones radicales, la huella ecológica que dejaríamos es que necesitaríamos no solo este planeta, sino 3 planetas más para poder seguir haciendo las cosas tan mal como las estamos haciendo ahora y interaccionando unas con otras gastaríamos muchos más planetas de los que tenemos. Pero vamos a intentarlo, vamos a hablar de eso, vamos a hablar, tenemos un cierre, ¿verdad, Ana?, de un cierre final de qué ha pasado este año, porque es que han pasado muchas cosas, están pasando muchas cosas. Para algunos de nosotros era impensable ver que los israelitas estén pensando en el reino de Judá y crean que el reino de Judá pues es muchas áreas geográficas cercanas a ellos y nos lo estén vendiendo como que eso es lo que a donde tienen que llegar. Y bueno, ya qué decir de si cuando hablamos de Ucrania, vosotros habéis dicho, vosotros que conocéis más los temas, que a lo mejor lo que vamos a asistir es a un acuerdo en el cual sea una rendición encubierta y lo envolvamos en papel de celofán, pero donde a lo mejor los ucranianos, y este problema es un problema para Europa tremendo, porque va a demostrar la debilidad europea. Nos van a arreglar el problema de Ucrania entre Moscú y Washington sin enterarnos nosotros de cómo se arregla. Y está justo en las fronteras de Europa. Nosotros acabaremos integrando a Ucrania, pero seguramente los problemas que va a tener Europa para salir adelante van a ser cada vez más difíciles y va a haber fuerzas que ya han actuado últimamente dentro de la Unión Europea, fuerzas que no quieren que la Unión Europea siga con su proyecto.
vamos a ver que, bueno, pues ahora incluso dentro de los 27 Estados miembros, seguramente hay alguno que tiene más relaciones con Putin de las que conocemos y sabemos. Demasiadas complejidades, así que casi cerramos la sesión. No les deprimo más con mis palabras. Pedro y yo nos comprometemos a presentarles un ciclo. Nos queda hacer una sesión el día 26, haremos la sesión esta, que la hemos titulado Innovación, Agenda Social y Programa de la nueva Comisión Europea. Luego haremos una sesión sobre la COP29 y la cumbre de la biodiversidad y entraremos en el ciclo queremos hacer una sesión sobre dónde están las ciudades sostenibles y cómo hacerlas para acabar empezando el ciclo con Pedro y cerrando con Ana el tema de qué ha sido este año y cómo se nos ha descompuesto este rompecabezas que es el mundo actual, que lo tenemos mucho más desperdigado y yo creo que nos va a ser muy difícil encajar algunas piezas e intentar entenderlas. Muchísimas gracias por su asistencia y disculpen mi pesimismo, pero no estoy yo muy bien, porque las redes sociales nos están convirtiendo el mundo en otra cosa, donde le damos más atención a determinados bulos y a determinadas incoherencias y no pensamos racionalmente como debería ser nuestro deber cuando estamos encarando ya la segunda mitad, acabando la primera mitad de este siglo XXI. Muchas gracias.